Hoy le contamos la historia a grandes rasgos de lo que ha sido la aviación en México, cómo llegan los aviones a México, cómo se van desarrollando y qué participación tiene la aviación en el cambio de la vida, no solamente de la ciudad, sino del país. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a esta emisión de Leyenda Urbana, donde vamos a descubrir y adentrarnos a todo el área de la aviación en México. Vamos a ir al Museo de la Aviación y además estaremos en la Escuela de Aviación México, donde vamos a descubrir todas las nuevas tecnologías del aire. Los primeros días de enero del año de 1910 había una inusitada actividad en lo que eran los Llanos de Balbuena, un lugar yermo al que poca gente se aventuraba en aquel entonces. Habían llegado un grupo de zapadores, es decir, de soldados al servicio del general Porfirio Díaz, presidente de la República entonces, para poder aplanar el campo. ¿Para qué querían aplanar el campo? Bueno, pues la incógnita se resolvería el 8 justamente de ese mes de enero. De pronto, ante la expectación de una multitud, apareció la estrella de lo que sería el programa de ese día. Se descubre una manta y ahí aparece pues un avioncito que parecía de papel, parecía hecho verdaderamente para que se deshiciera a soplidos. Había 4 llantas de bicicleta que sostenían este avión y bueno, pues tenía un motorcito verdaderamente casi de risa. Sin embargo, bueno, apareció un hombre llamado Alberto Braniff. Este hombre sube al avión, empieza el recorrido 10, 20, 30, 40, 50 metros y de pronto, para asombro de la multitud, se eleva este avión. Va a elevarse en un escenario de 25 metros apenas, pero bueno, va a completar alrededor de 200 metros en el aire. Se había consumado la hazaña, se había iniciado la aviación en México, si bien estamos hablando de algo precario, pero bueno, en ese momento nace la aviación en México. Volar. ¿Desde cuándo ha acariciado el hombre ese sueño? Seguramente la mirada que ha lanzado a las alturas ha sido siempre una mirada soñadora. Pero hay que saber lo que cuesta hacer realidad un sueño. Ante el abismo, el hombre vacila. Al término de su temeridad puede esperarle esto. Pero persiste en imitar a los pájaros y al principio solo copia exactamente los métodos de estos animales. La experimentación sistemática del vuelo del hombre empieza a fines del siglo pasado. La propulsión al comienzo era puramente humana. Había que aprovechar las corrientes de aire ascendente. Los fracasos se repetían. En los albores del siglo el avión parecía imposible y el interés se centró en los globos. En 1903 los hermanos Wright habían logrado el primer vuelo a motor con máquinas más pesadas que el aire. Desde ese momento empieza el auge de la aviación. La gorra tiene un significado etimológico. La palabra capitán viene de 2 vocablos. Cap, que es un vocablo celta, que significa lo que se tiene en la cabeza. Y tané, que es un vocablo hiperbórico, escandinavo, que significa mando. Y significa el que tiene el mando y se distingue por lo que trae en la cabeza. Originalmente este vocablo se usaba para los marinos. Posteriormente, muchos vocablos que usaban en la marina se usaron en la aviación porque no había de dónde tomar el nuevo vocabulario para el nuevo medio de transporte. Entonces de ahí se tomó la palabra capitán. ¿Qué significa los laureles? Significa 2 cosas, que es uno el más viejo de la tripulación y que es el de más experiencia y que es el que lleva el mando y el control de toda la operación del vuelo. Y los galones es lo mismo, son
rangos que se derivan también de la Marina, y 2 galones es para el piloto estudiante, 3 galones es para el copiloto o primer oficial y 4 galones es para el comandante. En la base aérea de Santa Lucía se encuentra el Museo de la Aviación Mexicana. Estas son algunas imágenes de su historia. Don Alberto Braniff, quien en 1910 fue el primer aviador que efectuó un vuelo en América Latina. Alberto Braniff, el primer hombre que completa un vuelo, es decir, que va conduciendo un aparato que se eleva del suelo en este país. Bueno, pues ese hombre era muy acaudalado, tan acaudalado que la casa donde vivía pues era la más importante, la más lujosa en ese momento, en el incipiente Paseo de la Reforma para zona residencial. Estamos hablando también de que este hombre, ni más ni menos que era el dueño de aquellas inmensidades de tierra que se llamaban los Llanos de Balbuena. Estos llanos, después de la hazaña, se los va a regalar Alberto Braniff a la Ciudad de México. Ahí se instalaría no solamente lo que hoy es el fraccionamiento Jardín Balbuena, sino también parte de lo que hoy es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El espíritu de progreso se ve estimulado por el deseo de ascensiones completamente verticales. Así nació el helicóptero Salchicha. Y así nació también este aparato cuyas 10 hélices no le impedían elevarse unos metros y balancearse en el aire. En esta época exaltante, los audaces volaban bajo el Arco del Triunfo. O se posaban como Godefroy sobre las galerías Lafayette. Ese mismo año de 1910, resulta que con motivo de los festejos del centenario del inicio de la lucha por la independencia, bueno, se contrata una compañía de los Estados Unidos que viene a hacer exhibiciones aéreas a México. Bueno, estas exhibiciones no solamente se dan en la ciudad, bueno, llegan también a Saltillo, llegan también a Monterrey, llegan también a otras ciudades del norte del país. Sin embargo, bueno, pues uno de los aviones se va a accidentar. Ese avión va a tener que permanecer en México y eso le permite a nuestro país crear una primera empresa de, vamos a decir, de mantenimiento aéreo, que después se abocaría a la tarea de construir aviones. Sin embargo, bueno, pues en ese marco solamente se puede construir o se logró construir un avión en México. Y en este momento me encuentro con el capitán Alfredo Velázquez, quien es el director general de la Escuela de Aviación México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, rodeados de simuladores, algo que yo nunca había experimentado. Cuéntame un poquito acerca de si yo quiero ser piloto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo comienzo? ¿Qué tengo que buscar? Pues mira, básicamente el programa de la escuela está dividido en 3 etapas. En una parte es teórica, en donde como todas las carreras, los alumnos deben de tomar materias de un programa de estudios. Entonces llevan navegación aérea, meteorología, operaciones, en fin, materias que la parte teórica les va a ayudar a entender el porqué de la aviación, el porqué de su carrera, qué es lo que van a hacer. Después pasamos a una segunda etapa, que es esta, que es la simulación de vuelo. La simulación de vuelo, las habilidades que desarrolla el piloto es poder aprender al vuelo por instrumentos, que es como normalmente operan todas las aeronaves comerciales. Y aparte podemos tener alternativas de poder hacer fallas o poder hacer algunas cosas que no se pueden hacer en los aviones, ¿no? Sería una catástrofe, ¿no? Sería complicado. ¿Qué sería lo más difícil de aprender esta carrera? Pues mira, yo siento que es un tema de vocación. O sea, los pilotos, la gran mayoría de la gente que tiene el interés de entrar al programa, nos comenta que desde chiquitos, desde niños querían ser pilotos, ¿no? Todos nos dicen, es que yo desde chiquito quería volar. Y la realidad de las cosas es que una carrera muy, muy padre porque la gente realmente siente su vocación en los aparatos, en el vuelo. Estamos en una cabina de avión no tan moderno, pero bueno, pues ya
con características que reconocemos los que hemos volado en algún avión en estos últimos años. Aquí hay un tablero y bueno, en este escenario quiero decirle que para llegar a esto hubieron que pasar muchísimos años, hubieron que pasar muchísimas hazañas y bueno, hubieron que registrarse muchas páginas en la historia de la aviación de México. Por ejemplo, Ernesto Pujibé, decíamos, el propietario de la fábrica de cigarros El Buen Tono, de la estación de radio que tenía ese mismo nombre. Bueno, él había estado verdaderamente interesado en que un avión de su propiedad pudiera volar. No lo había logrado en 1909, sin embargo, en 1911 contrata a un piloto también que está integrado a los anales de la historia de la aviación en México. Hablo de Miguel Lebrija, que también había ido a Europa a estudiar, concretamente en Francia. Bueno, Miguel Lebrija logra finalmente elevar un avión de Ernesto Pujibé. Posteriormente, el propio Lebrija va a aparecer en la historia de México en un capítulo que hubiera cambiado, fíjese, la historia de México. Resulta que estalla del 9 al 19 de febrero de 1913, estalla la rebelión que se conoce como la Decena Trágica, la rebelión de la Ciudadela. Se habían rebelado algunos generales, entre ellos Bernardo Reyes, en contra del gobierno del presidente Francisco Ignacio Madero. Y en ese momento, bueno, pues el gobierno había resistido. De hecho, Bernardo Reyes muere en un intento de ataque al Palacio Nacional. Y entonces los rebeldes se refugian en la Ciudadela, que era un cuartel militar que actuaba como tal desde el siglo XIX. En ese marco, bueno, pues Miguel Lebrija le aconseja al presidente Francisco I. Madero que le permita que un avión suba y entonces bombardee la Ciudadela, con lo cual habría logrado la rendición inmediata de los rebeldes. Sin embargo, por consejo de Victoriano Huerta, a quien Francisco I. Madero había nombrado el jefe de la plaza, bueno, por consejo de él no se permite ese bombardeo. Y sin embargo, bueno, pues eso hace que se incline el asunto en contra de Francisco I. Madero. Como usted sabe, Victoriano Huerta traiciona a Madero. Finalmente se convierte en un presidente de México, presidente falso, pero bueno, al fin y al cabo tenía la bendición oficial, había hecho todos los trámites en una forma burda. Bueno, como quiera que sea, Victoriano Huerta, ya presidente de México, se le acerca a Miguel Lebrija y le dice que si puede hacer un simulacro para poder en su momento pues demostrar cómo se puede bombardear desde el aire a un ejército. Y bueno, ahora sí, Victoriano Huerta dice hay que aprovecharlo y hacen el simulacro. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, Miguel Lebrija sube. En los llanos de Balbuena se había puesto una gran sábana, en esa sábana se había puesto un blanco, y bueno, pues él lanza bombas reales, en ese momento eran bombas reales, lanza bombas a esa zona, bueno, y le da al blanco. Sin embargo, el problema es que tuvo que bajar tanto para no errarle, que de pronto parte de las esquirlas de la bomba, de las esquirlas, de los pedazos, de los fragmentos, le van a golpear el fuselaje del avión, y el avión, bueno, pues va a caer en una forma grotesca finalmente, sin que se pierda la vida Miguel Lebrija. Pero bueno, este fue el primer y simulacro de bombardeo en México, que finalmente daría la pauta de lo peligroso que sería para las infanterías esta arma. Posteriormente, el propio general Álvaro Obregón, junto con el coronel Eduardo Jay, van a utilizar aviones para bombardear las posiciones enemigas durante la revolución. Algunos dicen que este fue el primer bombardeo que se dio en forma en la historia del mundo. Habría que investigarlo más a fondo. Otro detalle interesante también es que durante la revolución se dice que Francisco Villa había logrado meter de contrabando 5 aviones. Estos 5 aviones eran piloteados a su vez por estadounidenses que también habían entrado de contrabando al país. Sin embargo, no hay certeza real de que hayan volado estos aparatos. Quizás alguno pues tuvo alguna hazaña en algún campo de los muchos en que incursionó Francisco Villa, pero no hay certeza plena de que hayan sido realmente aviones de combate. Quizás eran chatarra. Lo cierto es que de los 5 pilotos que llegaron a México de los Estados Unidos, solamente 2
regresaron con vida. Leonardo da Vinci, creador de la inmortal Gioconda, no era pintor de profesión. Era inventor y el mejor ingeniero militar de su tiempo. Tuvo de la naturaleza una visión cósmica. En el deseo de penetrar en el infinito, Leonardo trazó los esbozos del primer avión de la historia. Siglos más tarde, se dio realidad a su concepción genial: dar alas al hombre para que pudiera lanzarse en vuelo hacia la conquista del espacio. Los diseños de los aviones fueron evolucionando lentamente, de acuerdo con miles de pruebas y experimentos. Uno a uno, los problemas y obstáculos que presentaba la aviación de hace medio siglo fueron vencidos. Así se logró la maravilla de lo que es la aerotransportación actual. Aunque en 1921, por diversos motivos, el gobierno del general Álvaro Obregón no pudo hacer una celebración fastuosa con motivo del centenario de la consumación de la independencia, bueno, la gente no se perdió un desfile el propio 16 de septiembre, un desfile militar, en donde la sorpresa, la novedad fue que desfilaron 6 aviones igualitos a este que está a mi espalda. Imagínense 6 aviones de esos en las calles de la Ciudad de México, uno por uno, formados en fila india, como se dice vulgarmente. Y bueno, esto fue un motivo de gran expectación, porque para entonces, 11 años después del primer vuelo que se había realizado en la Ciudad de México, bueno, pues todavía era una rareza ver los aviones, a pesar de que quiero decirle que en 1924 se va a crear la primera empresa aérea comercial en México, y desde luego, bueno, pues alguien dice que en América Latina. Estoy hablando de Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación había nacido 3 años antes, bajo un escenario de una empresa extranjera. Posteriormente, exactamente el 20 de agosto de 1924, se decide darle la denominación de Mexicana de Aviación. ¿Qué era entonces? Bueno, pues era una empresa transportista, una empresa que en su momento pues llevaba el correo, o bien llevaba, sobre todo esta era la parte fundamental, llevaba alimentos, llevaba la raya, o llevaba algunas cuestiones que requerían los campos petroleros. Como era difícil bajar en los campos petroleros de Tabasco, de Tampico, bueno, pues entonces el avión lanzaba la raya justamente en una manta que le ponían alrededor. Esa era la referencia: llegaba el avión, veía la manta y entonces lanzaba al lugar esta bolsa con el dinero para pagarles a los trabajadores. En aquel entonces se cobraba $100 la hora. Pero imagínese usted que de pronto, en una ocasión, el piloto, pues por nerviosismo, por lo que usted quiera, se atonta y entonces lanza la bolsa antes de que se viera la manta, y bueno, la bolsa se pierde en la selva. Dicen que todavía hay gentes que la andan buscando a ver si la localizan. Y en este momento me encuentro en uno de los simuladores más modernos de las cabinas que encontramos hoy en día en los aviones de México. Bueno, mira, esta es una réplica, es un entrenador sintético y es una réplica de una cabina de un Airbus 320, de un avión de última tecnología que habitualmente utilizan varias de las aerolíneas en México, ¿no? La cultura de los pilotos ha ido modificándose con respecto al avance de la tecnología. Como vieron algunas fotografías que tenemos por ahí, pues antes los simuladores eran muy básicos. Y cuando estamos hablando de que la tecnología, la aviación es una de las industrias que más cambios ha tenido, pues evidentemente no podemos pensar en formar a los pilotos aviadores como lo hacíamos hace 40 años. ¿Para qué los preparan, digamos? ¿Para qué tipo de eventualidades se preparan? Para, por ejemplo, en el caso, te reitero, en el remoto caso. En el remoto caso. De que tengamos una falla de un motor, en el remoto caso de que tengamos un fuego en un motor, en el caso de que tengamos algún conflicto de tráfico muy particular. En fin, son diferentes escenarios de situaciones anormales que podrían suscitarse en un vuelo. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Al contrario, un placer. Francisco Saravia es el primer hombre que hace un vuelo directo desde la Ciudad de México hasta Nueva York.
Esto fue verdaderamente algo inusitado en su momento. Había una expectación por el regreso de este hombre, Francisco Saravia, el capitán Francisco Saravia, y sin embargo, trágicamente, una vez que viene el vuelo de regreso, se estrella y se cae en el río Potomac. Nunca pudo llegar Francisco Saravia a recibir el homenaje que le iba a rendir, en este caso, el país, pero a través de la Ciudad de México. Triste fin de Francisco Saravia, como de muchos otros que en su momento se lanzaron a la aventura. El río Potomac fue la mortaja de Saravia. Este es Francisco Saravia, antes de partir a los Estados Unidos en su avión El Conquistador del Cielo, viaje en el que encontró la muerte. Mi papá quiso ser siempre piloto, pero por la guerra civil, mis padres son españoles y por la guerra civil tuvieron que venir a México, quedó huérfano y ya no pudo cumplir su sueño de ser piloto. Entonces yo soy el hijo mayor y por el cariño que le tenía y que le tengo, me hice piloto por él. Hace 32 años me hice piloto y soy feliz, o sea, me siento realizado como piloto aviador. La mejor experiencia fue precisamente con mi papá, en un vuelo, su último vuelo que hizo, lo llevé a Veracruz, había un norte y pudimos aterrizar bien en Veracruz. Afortunadamente me salió muy bonito el aterrizaje, la gente empezó a aplaudir y la sobrecargo abrió la puerta para que mi papá escuchara cómo me aplaudían. Eso para mí ha sido la experiencia más bonita y la más triste al mismo tiempo, porque fue la última vez que pude volar con mi papá. La primera vez que yo volé en la escuela, sinceramente me morí de miedo. Se movía mucho el avión, era muy pequeñito, era mucho más pequeño que este avión y la verdad me dio mucho miedo. Y el que me alentó para seguir fue mi papá, precisamente, que me dijo que se iba a poder más el avión que yo. Y eso fue hace 34 años. Y ese es mi primer vuelo. Prácticamente empujado me subieron al avión. Dicen que un buen vuelo es aquel que cuando se aterriza, el avión llega a plataforma. Y un vuelo perfecto es cuando se bajan los pasajeros. Como dice por ahí un poema de León Felipe, cuando llegamos con todos y a tiempo, eso es un vuelo perfecto. Volar es lo más maravilloso que hay y es lo más seguro que hay. Pues poco más se puede decir. La aviación había estado ya incrustada en la guerra, por ejemplo. Desde la época de Venustiano Carranza se había abierto el escenario para que la guerra en su momento, pues tuviera como auxiliar a la Fuerza Aérea Mexicana. Se creó el brazo de la Fuerza Aérea Mexicana. Posteriormente, pues podemos hablar de que durante la llamada Revuelta Cristera de 1926 a 1929, estos rebeldes católicos que se habían lanzado en contra del gobierno, porque el gobierno había, aplicado a ultranza las leyes, y entonces había una persecución de la Iglesia Católica, se habían cerrado los conventos, se habían cerrado por voluntad del episcopado algunas iglesias. El caso es que había guerra en México, y en esta guerra, la balanza se inclina hacia el gobierno, justamente por la aviación. Posteriormente los aviones serían parte fundamental en dos escenarios: uno, la rebelión escobarista, y otro, la rebelión sedillista. Serán aplastadas pues estas dos rebeliones por el gobierno gracias al poder de los aviones, pero los aviones juegan un papel importantísimo en otro escenario de la vida de México. Estoy hablando de cuando nuestro país ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Y llegamos al momento de gloria de la aviación nacional, cuando el Escuadrón 201 surcó los cielos en defensa de la libertad amenazada. Es esta la histórica filmación del momento en que se despiden los aviadores mexicanos. Muchos de los que vemos aquí murieron combatiendo en la Guerra de Oriente. Despegó el Escuadrón 201
para honrar a nuestra patria en las batallas de Filipinas. Estamos próximos al aterrizaje, estamos autorizados. Tripulación, por favor, a sus puestos. 60 nudos, 50, 40, aceleración normal. Bienvenidos a tierra. Ni aterrizaje. Terminamos esta emisión de Leyenda Urbana donde estamos conmemorando los 100 años de la aviación en México. Y yo tuve la oportunidad de estar en uno de estos hermosos simuladores, además de costosos, donde se instruyen todos los nuevos pilotos que van a volar. No olvide escribirnos a leyendaUrbana@proyecto40.com.mx o de entrar a nuestra página web www.proyecto40.com.mx. Nos vemos la próxima semana. Sin embargo, el mejor testimonio de lo que fue la incipiente aviación en México, cuando había apenas una torre en los llanos de Balbuena que permitían pues darle ciertas indicaciones a los pilotos que salían, la va a dar Cantinflas en una película llamada A Volar Joven. ¿Cómo dijeron que era la cosa? Acá se aprieta este botoncito y se arranca. Luego ya nomás. Acá, despacito. Arriba, vámonos. Luego, vueltecita. Eco. Luego para aterrizar, aquí para abajo. Abusado con la bolita que tiene que estar en la raya. Y luego después, si parece laboratorio esto, pues sí, está re fácil. Esta película, bueno, pues nos narra justamente, nos deja constancia de cómo era ese aeropuerto en los primeros años de la aviación en México. Gracias por haber estado con nosotros en esta Leyenda Urbana. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche en un capítulo más de esto que nos integra a la historia de nuestro país. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le agradezco que nos permite entrar a la sala de su casa.